Hola, ¿qué tal amigos? Hoy reaccionaremos a este canal que se llama Arnold. ¿M? Dice, 6 decisiones militares más malas de la historia. Bueno, a lo largo de la historia siempre se han tomado decisiones que son trágicas. La guerra es un tema serio. Independientemente de que suela romantizarse con el paso del tiempo, lo cierto es que son eventos que, sin importar su magnitud, afectan de forma muy profunda a los países y personas que se ven implicadas en ellas, ya Exacto. que pueden representar la derrota total, la pérdida de la nación y, para aquellos que la experimentan de primera línea, hasta la mismísima muerte. Ya que tanto está en juego, por lo regular se pone a cargo de las tareas de planeación estratégica generales y otros líderes militares de gran experiencia, caracterizados por su temple de acero y su gran eficacia para ir un paso adelante del adversario en el intrincado ajedrez de la guerra. Pero por supuesto estos generales y grandes dirigentes al final del día son seres humanos también, y por lo tanto son susceptibles a cometer errores con consecuencias. Bueno, si nos ponemos un poco a analizar el tema de las guerras, cada vez que una nación se moviliza en contra de otra, siempre es para obtener algún beneficio, ya sea económico, ya sea territorial, o podría ser por la manía de las locuras de un dictador, ¿no? En este caso, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son muy distintas entre sí, ya sea por su tecnología o por las razones por las cuales se combatieron en esas guerras. Pero al final de cuentas, el bando vencedor siempre es el que tenga las mejores armas y en este caso, como en este video, las mejores decisiones. Así que Arnold no, sí tiene la razón en esto. Que dejan heridas tan profundas que aún en los tiempos modernos dejan ver sus cicatrices. Sin más, conozcamos las 6 decisiones militares más malas de la historia. Número 6. La disolución del ejército iraquí. El 23 de mayo de 2003, tras el fin de la invasión estadounidense, se ordenó la disolución del ejército de Irak. En aquel momento, los argumentos favorables a la disolución se basaban en el miedo ante el hecho de que los miembros del partido de Saddam Hussein, el Baas, carecían de entrenamiento y de capacidad de combate. Pero esta decisión no contó con la importancia y el respeto que tenía la carrera militar en la sociedad iraquí. Tras disolver los destacamentos, Estados Unidos borró instantáneamente 80 años de la tradición militar del país, eliminando la autoridad del ejército y acabando con la sucesión profesional. En consecuencia, el ejército renovado de Irak fracasó enormemente en su lucha contra los yihadistas del Estado Islámico y ahora es el mismo Estados Unidos el que se ve obligado a combatir esta amenaza. Esas derrotas provocaron la caída de la nación, ya que Estados Unidos las superó todas hasta hoy en día. En cualquier caso, costaron a los estadounidenses mucha sangre, dinero y tiempo. Número 5. Batalla de Shanping. A ver, si podemos profundizar un poco más este puesto número 6, ¿no? Cuando se habla del conflicto contra Saddam Hussein y la guerra del Golfo Pérsico, bueno, la primera vez que yo escuché sobre la guerra del Golfo Pérsico yo tenía apenas 7 años, ¿no? Y me asustaba el hecho de que una nación estuviera en guerra con otra. En aquellos años yo no llegué a comprender la magnitud de ese conflicto, ¿no? Pero cuando ya cumplía ya 17, 18 años, entendía ya más o menos cómo es que las naciones eh, tienen la obligación de defender sus intereses. En este caso, los intereses norteamericanos tenían que defender obviamente sus pozos petroleros ubicados en los lugares donde el ejército iraquí estaba invadiendo, ¿no? Y se podría decir que el ejército norteamericano tenía derecho a defender, ¿no? Pero el hecho de que entrase a un conflicto para poder solamente solucionar un problema que les, eh, que les beneficiara a ellos y olvidarse, en este caso, del territorio iraquí, es uno de los pequeños errores, si tiene razón, porque en la Segunda Guerra Mundial el ejército norteamericano sí derrotó al ejército japonés, pero cuidó el detalle de volver a construir una nación
estable en el territorio de Japón. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que obviamente que Japón es uno de los territorios, una de las grandes potencias. Bueno, error número 6. Rebobinamos hasta julio de 260 a.C., cuando se enfrentaron en una batalla decisiva el estado de Qin contra el estado de Zhou. El estado chino de Qin había confinado la estratégica resistencia de Shao de Shangdang durante 3 años seguidos. Decidió romper el estancamiento. Shao Kuo ordenó un ejército de 450.000 personas para romper el asedio, y el ejército de Qi de Bai Qi tenía menos hombres de lo esperado y comenzó a retirarse. Shao Kuo, ansioso por derrotar al enemigo, corrió por delante dejando atrás su tren de suministros. Esto hizo que la tropa Qin se desplazara hasta los suministros de Shao y los destruyera. Carente de comida, Shao Kuo volvió a Shangdang, pero tampoco había comida. Kuo murió 46 días más tarde conduciendo a su ejército a la rendición porque estaban muertos de hambre. Bai Qi ordenó a los más de 400.000 prisioneros que fueran ejecutados. En definitiva, la sentencia de muerte para Shao Kuo y su ejército fue perder todos sus suministros. Número 4. La batalla de los cuernos. Bueno, esto ya es un error más de logística, no al hecho de la mala organización de los suministros, sino al hecho de dejar descubierta e indefensa a los suministros de ese ejército, ¿no? Si no más no recuerdo, digamos, hay un ejército de reserva que debe cubrir esta necesidad de defender los suministros, ¿no? Y cuando hablamos de suministros es obviamente comida, el abastecimiento, el forraje quizás para los caballos de ese tiempo, ¿no? Cada ejército que debe movilizarse debe llevar todo lo necesario a la batalla, ¿no? No solamente armas ni lanzas, sino que también comida en el estómago. Hay momentos en los cuales uno puede complicarse con esto y no le da lo suficiente importancia, ¿no? Cosa que aquí se demuestra que es sumamente importante cuidar las reservas y suministros de alimentos para poder movilizar cualquier ejército. Bueno, esperemos que en el siguiente puesto no cometan ese mismo error, ¿no? Porque sería el colmo. De Hattin. En 1187, el líder musulmán Saladino sitió la fortaleza de los cruzados de Tiberíades. Entretanto, el rey de Jerusalén reunió un gran ejército de cruzados en Acre. Algunos nobles querían marcharse a las fuerzas de la Saforie, donde podían atacar las líneas de abastecimiento de Saladino. El rey de Jerusalén se tomó el consejo de los nobles como una manera cobarde de luchar en una guerra y sin honor para un rey. Comenzó a marchar a través del desierto para enfrentarse a los cruzados de Tiberíades, pero Saladino bloqueó el acceso al agua dulce y prendió fuego a la hierba seca y los matorrales del desierto. Cuando los cruzados del rey estaban en un punto frágil, Saladino mató a todo el ejército. A pesar de su orgullo y la precedencia sobre la realidad, el rey de Jerusalén admitió su derrota. Número 3. El incendio en Moscú. Bueno, aquí más hacer énfasis en este error militar. Más una opinión respecto a cómo se desarrollaron las guerras de las cruzadas entre el ejército, los ejércitos cristianos y los ejércitos musulmanes. Hemos hablado que la gran parte de los conflictos tienen que sobrellevarse ya sea por bienes económicos y territoriales. En este caso es una ideología religiosa. Y cuando hablamos de ideologías religiosas ya podemos hablar de un poco de fanatismo religioso también, ¿no? Porque a mi parecer no valdría la pena luchar por cosas que se creen que son aceptadas por Dios, porque obviamente Dios tiene su manera de guiar a su pueblo y obviamente por las guerras no lo es, pese a que en el Antiguo Testamento sí hay guerras y sí hay atrocidades también, pero no fue guiado por mano de Dios, sino que ellos creyeron. Lo mismo los musulmanes, ¿no? Yo diría que el error está ahí, luchar por una ideología que son los hombres que dicen que es por Dios. En 1812, Napoleón condujo a su ejército francés a una invasión en Rusia. Durante 3 meses, los rusos planificaron una retirada de combate. Finalmente, Napoleón conquistó Moscú, pero los rusos se negaron a sacar la bandera blanca. Napoleón se retiró por donde había venido porque no tenía suministros. El amargo clima invernal de Rusia sorprendió al ejército francés sin la ropa adecuada, lo que dio paso a las enfermedades por las heladas y eso aumentó las bajas.
Cuando Napoleón salió de Rusia, más de la mitad de los hombres de su ejército habían muerto por enfriamiento. Otros eran prisioneros de los rusos y el resto ya no podía ejercer la milicia. Por ir demasiado lejos y elegir una ruta equivocada, Napoleón perdió su ejército. Número 2. Carga de la brigada. Nuevamente el error de los suministros, ¿no? En este caso no se descuidó los suministros por ser atacados por el enemigo, sino que hubo un descuido de planeamiento, ¿no? Obviamente Napoleón se confió, ese es el término, ¿no? Se confió en que tomaría y vencería al ejército ruso, cosa de que no pasó, y al final tuvieron que retroceder por las heladas. Entonces creo que el clima es un buen factor a considerar. Brigada ligera. En 1854, una fortaleza de caballería británica dirigida por Lord Cardigan rodeaba el gran puerto ruso de Sebastopol en Crimea. El 25 de octubre, el ejército ruso atacó la base de abastecimientos de los aliados de Balaclava. La caballería británica abandonó los reductos de artillería, dejándola en blanco fijo para los rusos. Lord Raglan, otro comandante británico, envió la orden de impedir que los rusos se llevaran las armas a Lord Cardigan. Desde la posición de este, no podía ver la artillería, pero podía ver cómo los rusos iban delante de él. De los 670 de la brigada ligera, 270 murieron o fueron gravemente heridos, y todos al mismo destino. Al dar órdenes poco claras, Lord Raglan perdió su brigada ligera. Número 1. Batalla de Stalingrado. Esta es una enseñanza del libro de Sun Tzu. Si las órdenes no son claras, es culpa del general. Y obviamente aquí se demostró plenamente cómo las órdenes deben especificar las acciones, ¿no? Y creo que la responsabilidad del oficial debe ser la mayor prioridad en una batalla, porque básicamente hay cientos, miles de hombres que confían en las decisiones de sus líderes, ¿no? Y por eso se les obedece. Y si no se tiene buenos oficiales, entonces la batalla está perdida antes de empezar. Verano de 1942, la Wehrmacht de Alemania nazi se enfrentó al ejército rojo de la Unión Soviética con el objetivo de apoderarse de los campos petrolíferos del Cáucaso y de las zonas mineras de alrededor, además de tener la intención de capturar la ciudad de Stalingrado para asegurar el flanco izquierdo para poder avanzar. Todo comenzó bien, así que Hitler desvió el cuarto ejército de Panzers para ayudar a la sexta a conquistar Stalingrado y sus alrededores. Sin el cuarto Panzer, el avance de tropas desaceleró. La decidida resistencia soviética en Stalingrado hizo que Hitler vertiera refuerzos en la ciudad. Una contraofensiva rusa rodeó al sexto ejército de Panzers y obligó su rendición. Al centrarse en un objetivo secundario y llevar refuerzos a la ciudad, Hitler no logró sus objetivos y perdió un ejército de 330.000 hombres. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo... Bueno, número 1. Esto es un poco parecido al de Napoleón. He escuchado también que el asedio a Stalingrado fue una falacia de Adolfo Hitler, ¿no? Como una obsesión hacia una ciudad que no proporcionaba, si bien un valor estratégico, solamente ideológico, y sacrificó muchas vidas en el trayecto, pese a que se dispuso gran cantidad de tropas. Gran error. Se supone que cada batalla debe ganarse algo, y en este caso no lo hicieron, ¿no? Solo querían ganar una ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Gran error. Bueno, creo que este canal es muy entretenido, te enseña mucho y te da a conocer otros puntos de vista respecto a la historia. Entonces yo les recomiendo este canal de Hey Arnold y se ve que es un buen canal, ¿no? Vamos a terminar con sus patrocinios para que también le demos publicidad a él también. Muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Solamente despedirme. Adiós, espero mejorar pronto. Nos vemos, hasta la próxima.